Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Te saludamos en el nombre del Señor. Y esta es la programación cristiana, El Joven y sus Triunfos, deseándote las más ricas, poderosas bendiciones del Señor. Y recordándote que es tiempo ya de que comiences a buscar del Señor si todavía no lo has hecho, porque la venida del Señor está a la puerta. No sabemos cuándo, ni el día ni la hora, pero una cosa sí sabemos, que las señales están cumpliendo cada día, las cosas están difíciles cada día, y estos son indicios de que la venida del Señor está cerca. Y es necesario que tú te apercibas, que tú te prepares para el encuentro con tu Dios. Alabado sea el Señor. Quiero recordarte que estamos ahora, el canal, el TV 13, está ahora en el channel, en el canal 194, para que no estés perdido, porque muchas personas me han comentado que no han visto más la programación del Joven y sus Triunfos y algunos otros programas, pero te estamos recordando que estamos en el 194 de channel, y también nos puedes ver en online en wccatv.com. Remember, we are TV 13. We are now on channel 194 on channel. Don't forget, we are online on wccatv.com. Así que síguete gozando de las más ricas bendiciones de nuestro Señor. Esta es tu hermana Lucy Silva, que te saluda, y déjame decirte que te queremos muchísimo. Por eso estamos aquí a través de la Biblia estudiando la palabra del Señor con nuestro hermano David Silva, que aunque los programas son cortos, pero sabemos que en lo poco que hemos podido traer y estamos y seguiremos trayendo a tu vida, sabemos que tu corazón, tu mente, tu cuerpo completo será edificado a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy estaremos hablando en el libro de Corintios, de Primera de Corintios, estaremos hablando en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Y voy a dejar con ustedes a nuestro hermano David Silva. Amén, que el Señor que esté bendiciendo a todos. Y estamos aquí, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 9, alabado sea el Señor. Y en este capítulo habla de muchas cosas aquí en cuanto a los apóstoles. Y especialmente vemos, a veces el apóstol tenía sus frustraciones con los diferentes personajes de esta iglesia de Corintios. Alabado sea el Señor. Y en el capítulo 9 vamos a ver muchas cosas, alabado sea el Señor, ya que, hermano, a veces leyendo el capítulo entero usted se va a darse de qué cosas él estaba hablando. Alabado sea el Señor. Pero a veces, hermano, cuando usted sirve a Dios, alguna gente tiene sus métodos de lo que debe de ser un hombre de Dios. Pero el problema es que el apóstol era un hombre, hermano, que según su ministerio, si él quería decir, no tengo poco de qué aprender de ustedes, no estuviera mintiendo. Pero a la misma vez ese tipo de jactancia, por gente que siempre se pasan instigando, alabado sea el Señor, a veces, hermano, nos descuidamos en ese aspecto. De aquí, de esta congregación, vemos de por qué él vino, en la situación donde él se jactó en cuanto a lo que él era. Y vemos que por eso vino un aguijón de parte del Señor. Alabado sea el Señor. Y a veces en esta congregación, en el capítulo 9, él está más bien como tratando de abrogar sus derechos como hombre, como de los demás. En algunas religiones, la persona que es dada al Dios de ellos no puede salir de un lugar. Todo se lo suplen, todo se lo dan, y la persona está consagrada a ese templo. Alabado sea el Señor. De ahí, pues, tiene muy poca comunicación con cualquier otra persona. Y a veces, hermanos, diferentes métodos de otras personas ver de cómo son las cosas cuando vienen entre hermanos a la iglesia. A veces traen, por lo que han visto allá afuera, traen sus maneras de pensamiento. Y a veces cuando personas tienen ministerios, pues sus libertades, no para pecar, pero sus libertades que tienen en Cristo Jesús, a veces en diferentes maneras la quieren acortar. Alabado sea el Señor. O a veces
y no estamos hablando de libertinaje, sino que algunas cosas que él como apóstol podía hacer y como hombre, no había de por qué le fuera de molestia a otros. Alabado sea el Señor. Y aquí estamos viendo en este capítulo de cómo algunos hermanos ya se estaban cogiéndola en algunas maneras con el apóstol. Y es triste, hermano, porque el apóstol no iba a estar mucho tiempo con los corintios. Él tenía un ministerio bendecido por el Señor. Y a veces, hermano, las cosas bonitas de las personas, los ministerios, familiares a veces destruidos por cositas pequeñas de las cuales a veces las cogen con la persona. La voz del Señor puede ser cualquier cosa pequeñita o como cualquier cosa mayor. Pero vemos que estos cristianos aquí estaban cogiéndola con el apóstol en respecto a las cosas que él hacía. Y él entonces empezó a defender muchas de las cosas, hermano, de las cuales él empieza a hablar. Aquí empezamos en 1 Corintios capítulo 9, dice, no soy apóstol, versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y vamos al versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea que el apóstol estando entre estos hermanos, y ministerios como el apóstol Pablo, hermano, y apóstoles no se encuentran. Es difícil, alabado sea el Señor. A veces, hermano, hay personas que, como han hecho en esta iglesia de Corintios, hombres de Dios, que debe de tener más bendición en su iglesia, en su congregación. Vemos como algunos empiezan a veces, alabado sea el Señor, a acusar, a señalar por cosas a veces que lo que traen es menos edificación, que traen más edificación. Y alguna gente, hermanos, pues tienen ese lado de más que la empieza a coger con la persona. Alabado sea el Señor. Y vemos que entonces el apóstol, aquí hablando en este capítulo, está resolviendo acusaciones. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermano, estar entre hermanos es algo tan bonito como hemos hablado en los diferentes capítulos. Y cómo estas cosas, hermano, un ministerio de bendición en una iglesia, como el apóstol Pablo, fue siendo reducido poquito a poquito por acusadores. Alabado sea el Señor. Y vemos que esa obra de acusaciones, hermano, que no edifican a la iglesia, es una obra del diablo. Por eso el libro de Santiago dice que esta sabiduría no proviene de Dios, sino del diablo, porque levantan contiendas, levantan falsedades. Alabado sea el Señor, levantan toda obra perversa. Pero no solamente decía Santiago, alabado sea el Señor, que levantan contiendas. Dice que en cualquier lugar que hay contiendas, hay problemas. Casi siempre hay obras perversas escondidas. Porque donde está el enemigo, hermano, es suficiente de perverso el asunto ya. Alabado sea Jesucristo. Y vemos como este apóstol, hermano, y yo me imagino el apóstol hoy en día, como ministerios, hermano, comparando aquí a lo que vamos a leer, como muchos ministerios han sido, hermanos, reducidos a casi nada, y a veces algunos se han dejado arrastrar por la conciencia y las acusaciones de los demás, pero el daño que se ha hecho en algunas cosas, alabado sea el Señor. Y no estamos hablando de que el apóstol fue un libertino, no era uno que practicaba pecado, ni se ponía a tratar de que otros fuesen estimulados a pecar. Vemos simplemente aquí de las cosas que están pasando en este capítulo. Y el versículo 3 dice, contra los que me acusan, este es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? O sea, no pueden ellos comer y beber como cualquier de los demás hombres. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea que mismo diciendo, si yo quisiera ser como los demás hombres y los demás apóstoles, que ellos tienen mujer y él no tenía mujer. Alabado sea el Señor. Y en este versículo, hermano, muchas veces cuando hablan del apóstol Pablo, si estaba casado o no, aquí claramente lo dice específicamente que él no tenía mujer. Alabado sea el Señor. Dice aquí versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Si él hubiese querido tener una hermana por esposa, no pudiera él hacerlo como los demás apóstoles, solo estaba excluido del asunto. Alabado sea el Señor. Vemos como cositas pequeñitas
hermano, y a veces hay personas así que empiezan a sacar cositas de aquí, cositas de allá, y esto y acá, y acá, y acá, hasta que una persona lo que han hecho es que le ha destruido la vida, poco a poco, y muchas veces por tonterías. Alabado sea el Señor. Le dice él, si yo quisiera tener con nosotros una hermana por mujer, que quisiera tener una esposa de entre ellos mismos. Alabado sea el Señor. Como los demás otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Tampoco ellos ahora no pueden trabajar si tienen que hacerlo. Alabado sea el Señor. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dígos esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y lo que él está hablando es, hermanos, de que él mismo trabajando para levantar esta iglesia de Corintios, si él mismo, la cual Dios lo usó a él a levantar esa iglesia, tuviese necesidad de él tomar mujer, pudiera hacerlo. Si hubiese necesidad de poder él trabajar, no pudiera él hacerlo. Alabado sea Jesucristo. Si él tuviera que comer y beber, no pudiera él hacerlo. Alabado sea Jesucristo. Y no estamos hablando aquí, hermanos, de beber necesariamente en cuanto al alcohol. Alabado sea Jesucristo. Dice aquí, sí, para aclarar las cosas, a veces la gente oye en beber y más que piensan en alcohol. Y esto no es lo que el apóstol está hablando. Alabado sea Jesucristo. Pero dice, ¿quién trabaja y no ve el fruto de lo que él ha hecho? Alabado sea Jesucristo. ¿Quién planta viña y no toma de lo que él ha plantado? Alabado sea el Señor. O sea que si él está tratando de establecer que si él quisiese algún beneficio de ellos como siervo del Señor, él pudiera hacerlo. De tal manera, alabado sea Jesucristo, no como una exigencia, hermano. Y hay que tener cuidado con las exigencias, a veces de cómo decimos las cosas, alabado sea el Señor, porque ellos no eran esclavos del apóstol. Él nunca enseñó eso. Pero si él necesitase tal ayuda de ellos, puesto que él se sacrificó entre hermanos, entre ellos para hablar del Evangelio y predicarlo, no pudiera él también de esos frutos el poder disfrutar. Y no es aventajarse, no es robarle a los hermanos, alabado sea Jesucristo. Pero vemos que cada cual tiene su recompensa en las cosas que hace. Alabado sea el Señor. Y es de nosotros, hermanos, los hombres del Señor, las mujeres de Dios, bendecir a los siervos del Señor si es financieramente, porque sabemos el sacrificio que ellos han hecho y la bendición que ellos ejercen en estos lugares, y sabemos que las cosas también hoy en día están financieramente malas en muchas cosas, pero es nuestra manera de dejarles a una persona que ha hecho un sacrificio, de bendecirlo, de que sabe trabajar en carro, le ayuda con el carrito al pastor, que si tiene finca en otros lugares, pues le ayuda en su finca para que se consagre más a la obra del Señor. Alabado sea Jesucristo. A lo mejor algunos tienen sus cositas que les gustan hacer, ¿verdad? No estamos hablando de cosas pecaminosas, tienen su familia, sus hijos. Alabado sea el Señor. Tienen de que ellos disfrutar también. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 8, digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrá bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Alabado sea el Señor. Y aquí hay una diferencia grande, hermano, entre decir que el más que trabajó por dinero en la obra del Señor. Eso es lo que muchos interpretarían. Eso no es lo que le está diciendo, sino que el esfuerzo de que él ha hecho, puesto que él ha trabajado en la obra del Señor, si él en alguna manera para glorificar a Dios, pudiera tomar en ciertos aspectos por su sacrificio, de entre ellos no pudiera él también hacerlo. Alabado sea el Señor. Es como el que le hace algo, un sacrificio a usted siempre coge y ¿qué? Lo bendice. Alabado sea el Señor. Y esto vemos que el apóstol siempre trabajaba con sus manos mientras podía y nunca tomaba ventaja de los hermanos como tomar ventaja, mejor decimos en esa manera, alabado sea el Señor. Y yo, verdad, aquí con nuestra hermana Luz, alabado sea el Señor, hablando de estas cosas que ella nos viene a la mente, ya que ha trabajado tanto tiempo en la obra del Señor y ha pasado por diferentes cositas, ministerios, en diferentes lugares, de cómo ella se siente cuando escucha al apóstol hablar. Yo sé que muchas cosas pudiera similarizar, muchas de ellas.
Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios esto. Una de las cosas que atacaban a Pablo era porque un apóstol tenía que haber andado con Jesucristo literalmente. Y como Pablo no había, según ellos, no había tenido esa experiencia, pues en esa área lo atacaban a él. Pero sin embargo, él había tenido un encuentro con Jesucristo. No había andado como aquellos otros discípulos que habían andado con el Señor y habían visto los milagros que él había hecho, pero Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo de verdad, porque si no, de no haber sido así, de Pablo, o como se llamaba antes Saulo de Tarso, no haber tenido aquella experiencia que tuvo, aquel encuentro cuando quedó ciego y todo, y tuvo que ser guiado hasta una cosa tremenda, porque no podía ni ver, se quedó ciego. Sin embargo, hasta escamas le salieron de los ojos cuando volvió a recibir la vista, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que sin embargo Pablo vino, mira cómo vino a ser un misionero tremendo. ¿Cuántos lugares no fue Pablo? ¿Cuántos viajes misioneros no hizo Pablo? ¿Y cuántas almas se ganaron para Cristo en aquel tiempo? Alabado sea el Señor. Pero también vemos, como decía nuestro hermano David, en mi experiencia, siempre las personas que están al frente en la delantera, guiando al frente de un grupo, siempre van a haber gente que van a estar buscando la forma de señalar a las personas. Porque fíjate, a veces nosotros, hay personas, por lo menos se ve mucho esto en los ministerios, ¿verdad?, de los pastores. Muchas veces, David, se dice, el pastor no se puede enfermar porque es el pastor. El pastor no puede coger unas vacaciones con su esposa y su familia porque eso es un problema. Pero él es el pastor, ¿por qué se fue de vacaciones? Hay gente que son así. La gente es como, a veces, ¿verdad?, hablamos en las escuelas bíblicas, la gente, David, de tiempo en tiempo es la misma gente. Tenemos los mismos criticones, tenemos los mismos, como decimos a veces, ¿verdad?, acá, lenguilargos también, donde quiera. Que alabado sea Dios. Esto va a existir siempre, pero lo importante es que el hombre de Dios o la mujer de Dios no se rindan ante las conversaciones que tengan otros negativas de su persona. Porque sí, es como decía Pablo, no tengo yo derecho a tener mujer, no tengo derecho a trabajar. Pues claro que sí. Él tenía el derecho de trabajar, él tenía el derecho de también tener una esposa si él quería. Él no tuvo esa necesidad porque él quiso hacer la voluntad y dedicarse a la obra de Dios. Como hay muchos por ahí que se han consagrado, jóvenes. Yo he conocido jóvenes consagrados de verdad a la obra de Dios y por el momento no han deseado tener un matrimonio. Pero eso es una decisión que ellos han hecho con Dios, un compromiso que ellos han hecho con Dios. Porque han encontrado en el servirle a Dios, en agradar a Dios, en trabajar para Dios, han encontrado beneficios mejores, han encontrado bendiciones. Pero sí vamos a ver que muchas veces vemos mucho esto en los pastores, mucha gente siempre los están criticando. Los hijos de los pastores también. Todos los jóvenes pueden divertirse, pueden ir a un parquecito, pueden tener algún deporte, pero mucha gente ve los hijos y pero así, esto no está bien. Esto no está bien, pero el pastor sí, el pastor se enferma, el pastor tiene derecho a coger unas vacaciones y descansar, porque él es un ser humano, él se cansa. Y aquí el apóstol Pablo, por eso él estaba alegando también sus derechos, porque siempre hay gente acusadora, siempre están tratando de derribar los ánimos de otras personas que se dedican, que han escogido servirle a Dios y que en el camino van derecho a hacer todo lo que Dios les ha ordenado que hagan. Y en ese proceso por el cual el apóstol Pablo estaba pasando, hay muchos ministerios que están pasando también hoy en día, mucha gente que acusan, que señalan, que juzgan de una manera terrible. Y muchas veces, como decía nuestro hermano David ahorita, muchas veces muchos de ellos han flaqueado en la fe y se han dejado arrastrar por comentarios negativos de otras personas. Pero es mi deseo, si tú estás pasando por esta situación, es mi deseo, es mi anhelo y es mi consejo decirte en esta hora, si Pablo venció, tú puedes vencer, porque tú no eres mejor que Pablo, ni Pablo mejor que tú. Somos iguales. A Dios nos ha llamado a todos y en medio de estas experiencias es que nuestra fe
va a crecer cada día más, recordando que tengamos nuestra fe puesta siempre en el Señor, que Él fue el que te llamó, Él fue el que nos llamó, y nosotros no debemos en ningún momento dejar que estos pensamientos, estas personas que muchas veces mienten, levantan calumnias y tantas cosas de los hombres de Dios, dejar que esas cosas no nos destruyan, sino seguir hacia adelante y vencer con el bien, el mal que otro nos está haciendo, para que ese que nos está haciendo el mal pueda ser alcanzado por el poder de la palabra, David. Amén, hermano. Y si algunas cosas, a la voz de Jesucristo, siempre el apóstol no acostumbraba, hermano, tropezar a nadie. Alabado sea el Señor. A veces la hermana mencionaba aún los parques, alabado sea el Señor. Hay lugares, hermanos, donde uno puede estar con, hasta yo me voy con mis muchachos, alabado sea el Señor. Pero hay veces hay cosas, hermanos, en ciertos lugares que fumaderas de tabaco. He ido a parques más que a llevar a los muchachos, los hijos míos menores, a un parquecito, y a veces hay gente hasta fumando marihuana en las esquinas. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, hay ambientes que a veces son deportes y están ebrios, más que viendo como algo que usted llamaría algo simple. A veces hay más actividades de lo que usted piensa. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, debemos de siempre de cuidarnos como hombres del Señor, porque a lo mejor usted, su hijo, hermano menor, usted vea más que un hombre jugando con un palo en la mano, pero su hijo termine hasta un alcohólico simplemente por el movimiento que está detrás de todo eso. He visto también muchachitos terminando en las drogas de esteroides y musculaturas, hermano. Hay veces que tenemos que pensar bien, como aquí decía el apóstol Pablo, él en ninguna manera estaba haciendo algo de tropiezo para su vida espiritual, pero sí estaba sufriendo en otras maneras de otras acusaciones. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermano, yo he oído ese comentario, alabado sea el Señor, de los parques y muchas cosas, hermano. Una persona que estaba envuelta en los deportes, saben perdone que lo diga, las suciedades que se hacen en muchos deportes, espalda, alabado sea el Señor. Gente a veces envueltas ahí, hermano, que hay muchas otras cosas. Y la Biblia dice que nosotros tratemos de educar a nuestros niños en la carrera del Señor, alabado sea el Señor. Y tenemos que a veces usar la sabiduría de cómo uno divertirse, si enviar un hijo de uno a simplemente a un hijo de uno a un deporte donde nunca le pueda servir al Señor. Alabado sea el Señor. Termine un deporte donde se fracture un brazo, una manera que ni pueda ni usarla por el resto de su vida, hermano. Tenemos que en este aspecto aquí, el apóstol está hablando de las cosas de las cuales está acusando. Uno es que si, ¿verdad?, pudiese tener mujer o no. El otro es que está hablando aquí es que si él pudiera en alguna manera tener bendición de ellos, alabado sea el Señor, como ministro del Señor, ya que los ministros en la iglesia se compartían de las cosas, alabado sea el Señor, igualmente como lo vemos en el viejo pacto, alabado sea el Señor, que del que vivía del altar comía, se daban de ellos de que ellos alimentarse y tener y suplir, tener sus necesidades al día. Y vemos aquí en el versículo 10 que dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, pues con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? O sea, reconociendo que si él trabajaba para lo espiritual, también venían momentos, hermanos, de bendiciones materiales. Alabado sea el Señor. Y dice él, si vosotros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Alabado sea el Señor. Y vamos a dejar ese versículo porque nos queda poco tiempo. Alabado sea el Señor. O sea que él diciendo que de otro han disfrutado igualmente entre ellos del Evangelio, porque ellos no pueden tampoco ser partícipes, alabado sea el Señor, ¿verdad? O sea que si ellos también se gozaban de las bendiciones también que entraban en la iglesia, porque él no podía, alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, de verdad que en algunas obras, hermanos, no se piensan de los demás hermanos, alabado sea el Señor, a veces de una manera. Y especialmente, hermano, como están las cosas hoy en día, tener iglesia aquí que
se cuesta mucho. Alabado sea el Señor, especialmente en los Estados Unidos. En otros países usted hace a lo mejor su iglesita, alabado sea el Señor, la hace, la funda. Y de ahí para adelante como que el asunto es un poco más fácil. Aquí de verdad que tenemos un sistema financiero y a veces como que ahogan a los ministerios, alabado sea el Señor. Pero vemos que Él, viendo que los demás no solamente ahí se estaban disfrutando de estas cosas, alabado sea el Señor, sino que ellos tenían también de poder participar de estas cosas, alabado sea el Señor, no estaban haciendo nada malo. Pero a veces, hermano, reconociendo que el enemigo a veces usa de ciertas astucias simplemente para traer contiendas y traer, a veces, hermano, apartarnos de la verdad y del amor de Cristo, estas cosas, alabado sea el Señor. Y él reconocía que, alabado sea Jesucristo, que en la ley que está escrito no pondrá bozar al buey que trilla. Alabado sea el Señor. O sea que si Dios te usa de una manera una persona y tú estás abriéndole puertas, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para tratar de cerrarle al hermano que tenga lo que Dios quiera con él en alguna manera? Alabado sea el Señor. Y a veces, hermano, una persona que se ha dado al Señor es bendecido por el Señor. Alabado sea el Señor de una manera grande. Dios le abre puertas. Alabado sea Jesucristo. Y es nuestro regocijo de que los hermanos, alabado sea Jesucristo, en Cristo Jesús, aumenten ellos, porque también nosotros aumentamos. Alabado sea el Señor, pero cada vez, hermanos, cuando Dios aumenta, a veces puede hacer que aquel grupito como el que está aquí, al lado del apóstol, que tenía que siempre estar resolviendo acusaciones. Y por esto, hermano, esta iglesia, de verdad que ellos tuvieron muchos azotes, porque, hermano, todo lo que le pone tropiezo a los hombres del Señor van a venir azotes, alabado sea el Señor. Pero vemos que de muchas de las situaciones que pasaron de esta iglesia de Corintio, eran tan demasiado que a veces uno se queda como... Eso era Jesucristo mismo lo dijo, si esto lo hacen conmigo, que soy el palo verde, que no será de ustedes. Alabado sea el Señor, eso fue Jesucristo y lo tumbaron, lo sacaron del medio. Que no serán a ustedes por delante, alabado sea Jesucristo. Significando, hermano, que lo que Cristo sufrió aquí, no somos mejores que Dios, alabado sea el Señor. Pero tampoco tratamos de hacer tropiezo de ninguna manera a ningún demonio. Así que hasta la próxima vez, el joven y sus triunfos. Dios te bendiga.